¿Cómo que te convirtió en un inválido? Explícame. Me dio 2 balazos. Entró un tiro por ahí y salió por ahí, el cual ese ojo no es mío. Definitivamente dijeron, ya no vuelves a caminar. La culpa fue ella. Fue culpa de ella. Sí. Toda la pantalla que este señor le ha montado a usted acá, eso es pura falsedad. Este señor es un asesino. Él mató a mi mamá. Yo en España era voiceover. O sea, usted hacía el doblaje de las películas, por ejemplo, los programas que son en inglés. Eugenia es la esposa de un señor que a mí me contrató. Era únicamente porque le encantaba oír su voz. O sea, ya yo me doy de lo que está pasando aquí. Claro. Si él utiliza esas grabaciones para masturbarse, lo siento. Ahora... Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor inglés William Makepeace Thackeray dijo: las malas personas son como una ventana sucia, nunca dejan que entre la luz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Las malas personas, la maldad del ser humano está por todos lados y es tan difícil distinguir algunas veces. Vamos a ver en el primer caso de hoy quién es la mala persona. Señor director, ¿qué pasa en Los Litigantes? Nunca me imaginé que todo el bien que he hecho en mi vida fuera para mi propia desgracia. Siempre supe que todo lo malo que haces en la vida, Dios te lo hace pagar. No, no. Adelante. No, adelante, que tengo miedo. Ahora sí. Ahora sí. Aquí. Ok. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ramón, tú eres el demandante de este caso. Dime quién es Paola o qué relación tienes con ella, por qué la estás demandando y qué exiges para resolver el caso. Paola es mi hijastra y la estoy demandando por daños y perjuicios, por la suma de $25,000, por verme convertido en un inválido. ¿Cómo que te convirtió en un inválido? Explícame. Le explico. Yo estaba en Puerto Rico, yo era constructor, donde manejaba un grupo de trabajadores, de 20 y pico de trabajadores. Unas tardes le estoy pagando a mis empleados, vinieron y me asaltaron, me asaltó un tipo, me dio 2 balazos, entró un tiro por ahí y salió por ahí, el cual ese ojo no es mío. Entró el otro tiro por ahí y yo caí en el carro. Pasa un indigente, una persona, un drogadicto, y mira, yo no boté mi conocimiento. Y dice, es un hombre que trabaja, un hombre trabajador. Y me hizo así por el hombro y me empujó de mi asiento. Y me dijo, no te preocupes, no te mueras, que tú eres un hombre trabajador. Agarró y salió en el carro. Y como de acá donde usted está, un policía, vamos a decir, acostado de los muros que ponen, brincó el carro y ahí yo perdí mi conocimiento. ¿Ok? En eso viene ese amigo que viene, ese indigente, Pancho. Es un buen samaritano. Un buen samaritano. Ajá. Que ya me quedé con eso de darle la limosna a quien sea, no me importa quién sea. Porque yo no sé quién pone Dios para un ángel en el camino y Dios me lo puso en ese instante. Okay. Un ex policía fue y me dio los primeros auxilios, ya yo tenía la lengua tragada. Y cuando
Eso me lo contaron, ya yo boté el conocimiento. Me sacó la lengua para afuera, busqué una ponchera y boté cantidad de sangre. De ahí me llevaron a un hospital cercano, me dieron los primeros auxilios, donde duré 20 y pico de días en el centro médico. De ahí me llevaron a Nueva York. De Nueva York me bajaron a los 6 meses y me trajeron a Jackson. Donde en el Jackson ya definitivamente dijeron, ya no vuelves a caminar. A los 2 años de ya yo probar mi nueva vida. O sea, ya en una silla de ruedas. Sí, ya soy parapléjico. Ya eres parapléjico. Sí. O sea, tú de la cintura para abajo no tienes ningún movimiento. De ahí para abajo no, nada. Ok. Entonces, ahí yo pedí, ya a los 2 años, que me llevaran a Puerto Rico para yo conocer y ver esa persona que me había salvado la vida en el momento. El buen samaritano. El buen samaritano. Voy a Puerto Rico, me presento, cuando me encuentro con que Pancho ha muerto por una sobredosis. Ok. Me encuentro con una niña que en eso, cuando me pasó el caso, ella tenía 6 años, cuando volví a Puerto Rico tenía 8. Ok. Pero la encuentro mal, con la mamá y esto y el otro, una familia disfuncional. Yo le pedí que me diera a la niña para traérmela para acá, para Miami. Dijo, ¿con quién la vas a tener? Digo, no te preocupes, yo vivo donde un hermano mío y me la atenderán entre todos. Me traje la niña. Pero lo hiciste para ayudarla a ella. Para ayudarla a ella y más o menos como en ese caso devolviéndome. El favor. El favor. Que te había hecho el buen samaritano. Por sentirme vivo. Ok. Bien, traje la niña, la subí como pude. A los 8 años, conozco la madre de Paola. Qué desgracia. Ah, ok. Nos enamoramos, yo vivo en el cuartito, nos casamos, compramos una casita Mi mamá. y nos fuimos. En la cual me ayudó a subir la niña. Bien, en eso digo, caramba, pero yo quiero ser útil, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me inventé que yo podía, vamos a decir, usted me dice, Ramón, tengo una nevera, llévatela, una nevera de uso, que allá en mi país, aquí es un tieto, pero allá es una nevera. ¿Y de dónde tú eres? Dominicano. Ok, perfecto. Cojo, digo, mira, María, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y dice, pero ¿cómo? En esa silla vamos a comprar un scooter. Compramos un scooter. Ok. Una de esas sillas de, sillas de ruedas eléctricas. Sí, que son carritos así. Sí, que son carritos así. Ajá. Me compro la silla. Sí. No tengo ya dinero porque no me metí en una casa. Digo, pero sí, pero bien. Comencé a recoger tietos, un comedorcito, esto y el otro, y alquilé un storage y comencé a guardar todos mis tietos. Hasta que me inventé una mudanza yo y llené un contenedor y me fui para Santo Domingo. A vender. A vender. Renté una cosita y puse una de las sobrinas mías a vender. Y ahí me estaba defendiendo. Entonces hago así, unas buenas tardes, me va bien en un viaje que di y vengo. Y me voy con María a un casino, ella le gustaba, por cierto, vamos, me tomo un par de cervezas, y cuando salimos, me dice ella, mi amor, dame las llaves. Por borracho. Digo, ¿cómo vas a hacer? ¿Tú no, ¿qué te pasa? Tú no guías. Sí, dame las llaves porque tú estás tomado. Digo, no, yo estoy bien. A ella insistir para que no se formara una discusión, digo, ok. Toma la llave. ¿Y ella tenía licencia de conducir? No tenía licencia de conducir, doctora. Ok. Le doy la Soy llave. responsable. Cuando, ¡pam!, el accidente. Ella muere en el accidente. O sea que ella te quita las llaves porque tú te Sí. habías tomado 2 cervezas. Sí. Ella, que no tenía licencia de conducir, Sí. conduce el carro, Sí. tiene un accidente. ¿De quién fue culpa el accidente? La culpa fue ella. Fue culpa de ella. Sí. Ok. Y ella fallece en ese accidente. Ella fallece en el accidente. Ok, perfecto. Bien, pasó todo. A los 6 meses, ya. Tiene 8 meses de muerta, pero a los 6 meses aparece su hija Ok. a reclamar su casa, mi casa, Mi casa. que yo la compré con ella. ¿Ah? Entonces ella viene a reclamar su casa. Cuando llega, ok, a yo deprimirme, me puse mal, yo tengo... Yo Tranquilo. tengo azúcar Ok, tienes diabetes. y presión alta. Ok. Me llevan para el hospital, me internan. Cuando duré unos cuantos días que me traen para la casa, ella vendió mi silla.
tu silla eléctrica esa con la que Sí. tú te defendías para trabajar y todo Sí. eso. La silla de mi Ella mamá. me la vendió. La de mi mamá. Ok. Mi mamá la compró. Yo veo, todo se me vino atrás. Aquí yo tengo en mí, que no se le entregué a producción porque eso no puede verlo quizá niño. Yo tengo aquí cómo yo me puse al perder la silla. Yo los tengo aquí grabados. Yo los tengo retratados aquí. Cómo yo me puse de ese lado. Aquí abajo. Donde yo tenía yo mismo que curarme y ponerme remedio, yo mismo. La silla, no, yo quiero mi casa. La silla supuestamente ya la cogió por deudas que tenía la casa. Una cuota que tenía del condominio. Entonces cuando viene que ella vendió las sillas, sí, ella declaró que la vendió. Digo, perfecto, eso es lo último que tú no podías hacer. Ok, dime una cosa, ¿qué es lo que tú quieres de ella? Yo necesito 25,000 25 mil dólares Ajá. o que me firme el papel, el título de la casa. Ah, Y porque que la se- casa no está a tu nombre. No, la es casa mía. está a nombre de su mamá, pero la compramos en el matrimonio. Dentro ella del no tenía matrimonio. casa, ella no Ok, tenía casa. Ok, vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta Yo tengo algo muy vamos a ir a ver la importante, evidencia que él muy tiene y duro después que usted decir. responde a la demanda. Así ¿Ok? es. Regresamos enseguida. De aquí me he caído 1, 2, 3 veces. La policía ha tenido que venir a recogerme aquí en el piso. ¿Se da cuenta, doctora? Esas son mis condiciones. Ok. Esa es mi condición. Me siento acosada sexualmente. El señor le quitó todas las puertas a la casa. Caso cerrado. No, ¿qué te pasa? Tú no guías. Sí, dame la llave porque tú estás tomado. Digo, no, yo estoy bien. A ella insistir para que no se formara